Esta mañana tengo el gusto, gente, y la alegría de reencontrarme con un querido amigo y periodista. Encontrarme y reencontrarme con quien, a partir de esta jornada, lo sumamos como columnista también de La Rueda de Amargando. Querido amigo y periodista. Encontrarme y reencontrarme con quien, a partir de esta jornada, lo sumamos como columnista también de La Rueda de Amargando. Encontrarme y reencontrarme con quien compartimos alguna redacción, algunos momentos en radio, algún encuentro de periodistas en Ecuador y sobre todo muchos sueños y muchas esperanzas. Alguien que navegó en distintas realidades, alguien que ocupó cargos de gobierno aquí en Uruguay. Algún cargo, les contaba yo más temprano, no lo pudo asumir porque salieron editoriales y notas y algo terrible para enfrentarlo, que estuvo en Cancillería, que alertó en torno a lo que iba a pasar con Almagro, que fue vicecanciller, de Ecuador, que lo tomó como un hijo dilecto, que ha escrito muchos libros, que está siempre preocupado por el futuro, que es tío de una de nuestras niñas botín de guerra, y que en algún momento va a volver a vivir aquí a Uruguay. La bienvenida a Quinto Lucas. Un abrazo grande, Alberto, un saludo siempre cordial para todos ustedes y un saludo para la gente que está escuchando la radio, que además es muy simbólico, ¿no? Porque vos estabas diciendo de que compartimos algunos lugares y recuerdo aquella 44 de tanto tiempo en que inició la rueda de Amargando, que quizás ¿cuántos años son? 20 y tantos años, 20 y pico de años. Un poco más, mi querido Quinto Lucas. Un poco más, ¿no? Creo que arrancamos, te lo doy exacto, un 19 de junio de 1988. Estoy tratando de quitar años, creo. Ya uno empieza a quitar años, pero es todo, además simbólico, por las fechas en que se inicia, junio. Claro. El significado de junio es importante. Si no es de junio, tiene un significado trascendente para el país y trascendente para la rueda de Amargando. Así que yo, es más, felicitarles y bueno, un abrazo grande por todo y bueno, por este nuevo periodo. Quinto, si yo te pidiera, pensando en quien no te conoce, te escucha por primera vez, ¿cómo te presentás? Yo intenté contar algunas cosas tuyas, pero ¿cómo te presentarías tú? Yo en realidad soy periodista y he sido lo más importante. Ay, qué pena, se corta acá. Esa es lo que realmente en algunos momentos lo tuve que dejar, porque como vos decías, me vinculé mucho a la tarea pública o a las tareas de gobierno y dejé el periodismo, pero lo que siempre sentí, lo que me siento, soy un periodista y escritor. Ahora estoy dedicado mucho a escribir literatura, pero esas son los dos temas que siempre me han apasionado. Y en el tema público son las relaciones internacionales, porque además del periodismo siempre me llevó a investigar la realidad internacional, siempre vinculando a la realidad nacional. Desde la época de Mate Amargo, también hace tantos años, hasta otras épocas en otros periódicos y en otras redacciones. Por eso el vínculo también con lo internacional, que también me llevó a vincularme en lo académico, en el tema, generalmente en el tema latinoamericano, pero también el tema sobre todo de geopolítica a nivel mundial. Entonces esos son los temas que me apasionan y son los temas que he trabajado siempre y en los que he estado vinculado, pero me siento sobre todo periodista. Y en los dos, que yo recuerde, en dos cargos de gobierno, uno aquí en Uruguay y otro allá en Ecuador, en ambos, frente a divergencias, decidiste renunciar. Sí, en ambos, porque tuve discrepancias con dos temas que para mí eran importantes y fundamentales. Algunos no lo vieron así, pero en la firma del Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la Unión Europea me llevó a renunciar, porque yo sabía lo que iba a ocurrir económicamente a los pequeños productores, a los campesinos en Ecuador, y era una cuestión de principios. Después, conversando con el propio expresidente Rafael Correa, él mismo me dijo, bueno,
fueron circunstancias del momento que nos llevaron a firmar, pero él mismo estaba en desacuerdo y me dijo, nos equivocamos. Bueno, las cosas uno ve los errores después que pasan, pero para mí fue una cuestión de principio y una cuestión de reivindicar lo que había reivindicado siempre. Y después, en Uruguay, el tema de Almagro, en el que pocos me creyeron, bueno, hubo alguien que sí me creyó, el viejo Julio Marenales, apenas le dije, ve, está pasando esto, él dijo, claro que te creo a vos porque además somos compañeros de tantos tiempos. Lamentablemente, en principio, Pepe no... confió en Almagro porque de alguna forma Almagro había trabajado con él. Yo hacía 20 años que no estaba en el país, tenía un poco de razón de no tener por qué confiar en mí. Después también nos encontramos hace un par de años en Guayaquil, que hicimos inclusive una entrevista larga para un libro, y bueno, ahí me dijo sí, me equivoqué y pidió disculpas. También digo, bueno, los errores siempre uno se da cuenta después, pero bueno, lo importante es que yo tomé esas acciones y me siento contento de haberla tomado porque finalmente fue una cuestión de reivindicar mis principios de siempre, ¿no? Sí, y en algún caso, que pues, claro, tuviste, recuerdo la carta cuando estabas en Cancillería alertando lo que iba a pasar con Almagro. Nadie se imaginó que iba a llegar a lo que ha llegado, a este rol que tiene ahora en la OEA. Nadie se imaginó la profundización de la traición. Claro, el problema fue que inclusive muchos compañeros, era difícil, porque inclusive había compañeros que lo tomaban, esto es una cuestión tuya, yo en la política nunca he tomado cosas personales, sino cuestiones concretas, y si uno le hacía el seguimiento a Almagro de sus vínculos con la Embajada de Estados Unidos, de las actitudes que había tomado con respecto a Venezuela, tanto en la entrada al Mercosur, después cuando Venezuela tenía que ser presidencia pro tempore del Mercosur, cuando había tenido determinadas acciones sobre UNASUR, que bueno, no les importaba mucho en Cancillería vincularse a una integración que se estaba tratando de construir en UNASUR, uno veía que ahí había otro tipo de actitudes, o por ejemplo que viajaba Maduro recién electo presidente al Uruguay y él hacía una reunión con la embajadora para decir que Estados Unidos abría el mercado de naranjas cuando no tenía nada que ver eso. Son actitudes que uno las va viendo dentro de las relaciones internacionales, cómo uno va actuando. Entonces vos dices, a ver, este señor tiene demasiados vínculos con esta embajada y obviamente con este país. Ese país era Estados Unidos, y entonces sí llama la atención es que haya llegado al nivel que está llegando. Yo siempre pensé que tenía vínculos y que finalmente no apostaba a la integración sudamericana y latinoamericana, pero tampoco imaginé que iba a llegar a los niveles que ha llegado, porque ya los niveles son realmente lamentables, ¿no? Ha ido profundizando su punto de vista. Yo no tengo ninguna reticencia en señalarlo como una clara traición a lo que fue su carrera aquí en Uruguay, pero lo que es ahora este rol que toma en la OEA, pero se ha pasado de la raya totalmente. Es algo que cuesta creer. Yo desde aquí, cada vez que veo sus declaraciones y su accionar, ahora también enfurecido contra Cuba, no puedo creerlo, la verdad. Tú que trabajaste con él, tú que adelantaste que esto podía pasar, pero no en esta dimensión, me supongo tu sorpresa también. Claro, hay una sorpresa, es lo que te digo, el nivel en que ha llegado sus actitudes. A eso voy, sí. Pero ve, yo no creo que la gente cambie. Yo creo que él siempre fue así. Lo que pasa es que, claro, fue radicalizando su postura. Yo realmente creo que hubo una equivocación desde el OPEP y desde el MPP en pensar de que era alguien progresista. Creo que fue un error. Lamentablemente, cuando está en la actividad política y en la coyuntura que te exige hacer determinadas cosas enseguida y que no te lleva a profundizar en el análisis de lo que está ocurriendo, no te lleva a saber realmente cuál era la postura de este señor. Pero
yo creo que no ha cambiado, que lo que ha hecho fue radicalizar su postura. Yo te digo las actitudes que tenía, inclusive, a ver, cuando el intento de golpe de Estado en Ecuador, en septiembre del 2010, cuando yo hablo para los apoyos, hablo directo con Pepe, porque yo tampoco, ya en esa época no tenía mucha confianza de lo que podía llegar a ser Almagro, porque no lo veía como alguien activo en el trabajo de la integración, no lo veía como alguien activo. Entonces es difícil pensar que alguien que además después en determinado momento va a Cuba, dice que es una maravilla y al otro día, a los años empieza a atacar a Cuba. Yo no creo que la gente cambia así nomás. Yo creo que ha radicalizado una postura que siempre la tuvo, y que, a ver, también hay mucha gente que ha llegado de otros sectores al Frente Amplio y que han después asumido determinadas posturas totalmente contrarias a una posición mínima progresista, y no se recuerdan. Lo que pasa es que, claro, no es tan trascendente como lo es Almagro, porque Almagro llegó a la OEA patrocinado por Uruguay, si no, nunca hubiera llegado. Almagro era un funcionario de segunda en la diplomacia internacional, alguien que no tenía ninguna trascendencia. Realmente, si no hubiese sido apoyado por Uruguay, los otros países no lo hubiesen apoyado y nunca hubiera llegado a ser secretario de la OEA. Así que, bueno, no sé, yo creo que él lo que ha hecho ha sido radicalizar sus posturas, más allá de cambiarlas. Muchos la sienten como una traición, claro, porque creían una cosa y de repente este señor está llevando a cabo otra. Hablando de traiciones y de lo que se puede llegar o no llegar sin el apoyo de quién o de quién, el actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ¿podría haber llegado a la presidencia y consumar la traición que está consumando sin el apoyo de Rafael Correa? Nunca, y es una situación muy similar a la de Almagro. Son también esas equivocaciones que a veces uno piensa. Bueno, también lo que se decía aquí, digamos, mientras Lenín Moreno lleve adelante algunas cosas y no cambie mucho, ya está bien, sabiendo que tampoco tenía una trayectoria progresista. No estoy hablando de izquierda, solo progresista, Lenín Moreno. Lamentablemente, realmente lo que ha ido también es asumiendo una posición primero que fue la que siempre tuvo, pero después radicalizándola, y hoy en día es no solo el mayor aliado de Estados Unidos, en el sentido hasta simbólico, porque después de venir de un gobierno como el de Rafael Correa, que tenía determinado que se trabajaba mucho por la integración, que se trabajaba con las alianzas con los países de izquierda y progresistas, venir a un gobierno en el que es el primer gobierno que apoya al presidente de Venezuela, o que empieza a hacer ataques a determinados países. Por ejemplo, en Bolivia no hay ni siquiera embajador, se ha querido romper las relaciones. Todo ese tipo de actitudes las toma un gobierno como el de Lenín Moreno, que es sucesor, digamos, de un gobierno que simbólicamente estaba vinculado a los procesos de cambio y de integración. Entonces se nota una traición que es trascendental para toda la realidad geopolítica latinoamericana. Claro que tiene más trascendencia Almagro porque es más trascendente la OEA a nivel mundial, más allá de lo que sabemos que ha sido la OEA históricamente, que Ecuador como país, ¿no? Mi querido Quito Lucas, bienvenido a esta trinchera de comunicación, y estaremos muy atentos a tus puntos de vista, a tus informes en torno a nuestra América, tema que sé que te preocupa y ocupa y preocupa hace mucho tiempo. Sí, y que en este momento es importante porque justamente ahora, después las instancias de integración con fallas, con problemas, porque siempre son así como se van construyendo las cosas, ahora se está construyendo instancias de desintegración. Por ejemplo, Chile está creando o queriendo crear una cuestión paralela a la UNASUR, o liquidar la UNASUR y crear una cosa que se llama PROSUR,
que además ni siquiera en su parlamento están de acuerdo, una instancia excluyente de determinadas cosas que nunca se pensaba antes, pensando en UNASUR o pensando en la CELAC. Entonces es interesante analizar todo lo que está pasando a nivel de integración, pero también a nivel geopolítico mundial, porque se está configurando un mundo distinto, un mundo que pasó de aquel mundo bipolar de la Guerra Fría, de la Unión Soviética y Estados Unidos, a un mundo unipolar de un Estados Unidos todopoderoso, y ahora se está también constituyendo otro mundo multipolar con otros estados muy fuertes como Rusia o China. Todo eso es interesante también analizarlo porque finalmente incide también en América Latina. Fuerte abrazo, mi querido Quinto Lucas, y como dice la canción de No te va a gustar, acá siempre te esperamos a cenar. Muchas gracias y un abrazo grande, Alberto, un abrazo grande a toda la gente. Quinto Lucas, gente, en Ecuador. Quinto Lucas, a quien siempre le recuerdo que en la República Oriental del Uruguay lo aguardamos para que siga sumando su talento. Pero él sigue recorriendo nuestra América, sigue radicado en aquel sitio tan hermoso de nuestra América, siempre con sueños en alto.